El BIM, las siglas vienen de Building Information Modeling en inglés, que lo que son es un poco la evolución del sistema de representación gráfica que teníamos habitualmente en la arquitectura, donde lo que hacíamos era representar en 2 dimensiones el proyecto, el objeto a construir, la pieza arquitectónica, que nosotros generalmente desarrollábamos planos, digamos, en 2 dimensiones, y lo que lográbamos con estos planos muchas veces era que no teníamos una muy buena interpretación de parte del equipo, no teníamos una muy buena interoperabilidad entre todos los actores, y principalmente generabas, cuando llegabas a la obra, porque eran abstracciones bidimensionales de un objeto tridimensional, muchas veces lo que nos encontrábamos era que había incompatibilidades entre lo que habíamos pensado en un plano bidimensional y lo que la obra construida se daba. Entonces se generaban muchos desperdicios, muchos desperfectos, muchos caños que atravesaban una viga, muchos detalles constructivos que no estaban pensados. Y después otra cuestión es que todos los actores del proceso de construcción, pongámosle cliente, arquitecto, ingeniero calculista, empresa constructora, sanitaristas, electricistas, la información se movía casi como islas, ¿no? Entonces, la información pasaba del arquitecto y como un objeto cerrado pasaba a la empresa constructora que cotizaba o al maestro mayor de obra que iba a construir. Después lo mismo pasaba con el electricista. Entonces, lo que pasaba era que no podías aprovechar las mejores experiencias y mejores prácticas de esos actores. ¿Por qué? Porque para el arquitecto, que una vez que había hecho todo el legajo constructivo, tener que volver a cambiar algo claramente era muy ineficiente y muy costoso. Entonces, lo que pasaba, generalmente en una obra de construcción, el flujo de trabajo es que el cliente se cierra con el arquitecto, define el proyecto, el arquitecto desarrolla el legajo lo más detallado posible. Con ese legajo lo más detallado posible salíamos a cotizar con una empresa constructora. Esa empresa constructora, en un lapso muy corto de tiempo, trataba de generar un presupuesto con la información que le dio el arquitecto y después salíamos a la cancha rápidamente. Cuando eso lo hacíamos con los planos, digamos, bidimensionales, y no tenías posibilidad de poder empezar a interactuar con estos actores, te perdías mucho la posibilidad de que ellos puedan empezar a aportar. Entonces, el BIM son distintos programas que lo que te permiten justamente es poder trabajar colaborativamente entre todos los actores de la obra en un único modelo. Eso lo que te brinda es poder optimizar las experiencias, el know-how de cada uno de estos actores, volcándolo en un objeto, en este caso tridimensional, en una computadora, pero que lo que te permite es tratar de minimizar el impacto de errores una vez que lo construyamos. Es un método de comunicación muy eficaz también con los clientes, porque el cliente puede ver tridimensionalmente el objeto que va a construir, pero principalmente porque para eso también había herramientas como el 3D Studio o herramientas como la vectorización tridimensional. Principalmente lo que podemos empezar a sacar del modelo hoy es información, y es información muy valiosa porque también lo que nos permite es eficientizar los procesos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, si nosotros modelamos tridimensionalmente un edificio, un objeto o lo que sea con Building Information Modeling, podemos empezar a sacar, por ejemplo, cuánto es el cómputo métrico que ese edificio está teniendo, y también lo que nos permite es poder, digamos, modelar todas las instalaciones hasta poder trabajar sobre la parte de planificación de la obra. Entonces, el objeto ya no es más una abstracción bidimensional de un objeto tridimensional, sino que es un objeto tridimensional que lo que te aporta aparte es la información relevante y precisa de que ese objeto, cómo ese objeto va a ser construido. Siempre lo que se dice que es construir antes de construir. Obviamente que por el solo hecho de usar BIM no te garantiza nada, porque es una herramienta. Mientras más cabezas, mientras más horas de vuelo, mientras más experiencias, mientras más colaboración vos tengas con todos los actores que van a trabajar en esa obra puntual y podamos meterle a ese objeto muchísimo más rico, muchísimo más jugo le vamos a poder sacar a ese modelo, que después se va a resultar en una obra mucho más eficiente en esto. Y también está bueno aclararlo,
que es en la representación gráfica y en la gestión de la información del modelo. Haciendo un uso eficiente, haciendo un uso profesional del BIM, no garantiza, por ejemplo, que los plazos, que la gestión de la construcción sea como la que tiene que ser. Tampoco te garantiza que los costos vayan a ser lo que vos presupuestaste o los costos que se estimó para esa obra. Justamente ahí es donde entra otro capítulo, que es qué herramientas, qué sistemas podemos volcar al momento de jugar el partido, de empezar a construir la obra. ¿Cómo lo están aplicando a esto en la región? ¿Cómo están viendo el desempeño ya en obra? El desarrollo de BIM en los últimos 3 años, la verdad que viene creciendo muy fuerte. La Cámara Argentina de la Construcción desarrolló el BIM Forum, que es una especie de institución que lo que hace es promover esto. Viene dando charlas, estuvo en Paraná, yo sé que estuvo, y viene dando charlas por todo Santa Fe. O sea que se viene haciendo un trabajo muy fuerte de distintos ámbitos de desarrollo, capacitación, sensibilización sobre la importancia de empezar a innovar en cuanto a el uso de tecnología principalmente. La realidad que en la práctica hay una curva que muchas veces parece o hace que las empresas les cueste poder entrar a esto, porque hay que hacer una pequeña inversión en máquinas, obviamente, porque requerís, digamos, tener sistemas de procesamiento de datos en computadoras, pero que tampoco nos creamos que tenemos que comprar una computadora digamos, muy sofisticada. Y del otro, el comprar licencias para poder tener los programas, digamos, licenciados, porque te permiten tener mucho más alcance. ¿Esto qué hace? Que en un contexto de construcción como en el que estamos, muchas empresas piensan de que es muy grande la inversión para poder entrar en el BIM y hace que muchas empresas a lo mejor les cueste entrar. La realidad es que lo que nosotros venimos monitoreando es que cada empresa que invierte en tecnología, que invierte en digitalización de su proceso productivo, realmente se repaga en muy corto tiempo. Sin ir más lejos, voy a contar una pequeña anécdota en cuarentena, digamos, para ponerlo también en contexto. A nosotros nos tocó 24 horas poder montar el estudio de arquitectura que estamos actualmente desarrollando 10 edificios con 10 arquitectos de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros trabajamos bajo una plataforma dentro del BIM que se llama ArchiCAD, que es el programa, que nosotros trabajamos con un modelo que se llama Teamwork, a donde cada arquitecto desde la casa puede acceder a un único modelo y trabajar en conjunto con un único modelo. O sea, lo que yo a lo mejor tendría 10 arquitectos trabajando en sus casas aislados, uno dibujando un plano, otro dibujando otro plano, hoy están juntos colaborando y trabajando en conjunto, sumando a ingenieros calculistas y empresa constructora. Entonces, eso es lo que la tecnología nos posibilita y es lo que te termina repagando la inversión. O sea, es en productividad. Hoy en día tenemos muchos colegas que están parados a cero en producción porque de golpe me quedaron los archivos en la oficina o no logré sacar la computadora de la oficina, a tener una empresa que está 100% trabajando en menos de 24 horas. Entonces, la verdad que nosotros lo que venimos viendo es que empieza a tener cada vez más empresas que empiezan a ver que esto realmente es el presente, no es más el futuro, donde cada vez esta inversión se repaga mucho más rápido y que aparte va a llegar un momento dado que ya está pasando y no va a pasar demasiado tiempo hasta que sea una exigencia para muchos clientes, para el Estado mismo. Ya se empezó a hablar, en el gobierno anterior ya se habían hecho reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para que ya se empiece a exigir esto, el BIM, como método de representación en la construcción. O sea que es el presente y de acá no mucho va a pasar a ser, si lo tenés, vas a poder seguir estando en el rubro y si no vas a estar muy desactualizado sobre cuál es la propia dinámica de la construcción actual. ¿Y qué pasa con el resto de los gremios del sector de la construcción? ¿Cómo se relacionan con este sistema los que entran a posterior, que ya está el proyecto en marcha? O sea, lo más paradigmático para nosotros es el tema obreros, cómo llega el BIM a la obra, nosotros siempre lo decimos de ese modo, o por ejemplo con los subcontratistas, ¿no? Con el plomero, con el electricista. Justamente nosotros lo que tenemos actualmente son talleres de capacitación, porque hoy en día nosotros
con cualquier operario tiene un teléfono inteligente. Entonces, hoy en día hay programas de visualización a donde cualquier obrero, sin necesidad de aprender nada, porque lo mueve simplemente con los dedos, como nuestros hijos hoy en día navegan con Google Maps por la computadora, completamente intuitivo, y pueden pasear y recorrer el objeto a construir. Lo cual lo que nos posibilita, nosotros muchas veces tenemos iPads o tabletas en las obras, que lo que nos permiten es tener la información en primera persona y online con la persona que va a ejecutar el trabajo. No nos olvidemos que todo el desarrollo que yo le puedo dar a esta tecnología en la oficina, con los arquitectos, si no tenemos un camino, una metodología eficiente para que eso llegue a la obra, no sirve para nada, porque queda muy lindo en la computadora, pero eso después se puede construir. Y siempre entre el objeto construido y nuestra computadora está todo este equipo de trabajo que son los operarios y son los subcontratistas. Entonces, justamente tender puentes eficientes entre el modelo y los que realmente van a ejecutar el trabajo es clave y fundamental. Y para eso también la tecnología, como te decía recién, te da muchas soluciones para que el modelo pueda llegar y se pueda visibilizar en la obra, se pueda actualizar. No nos olvidemos que otra ventaja muy grande es que no existen más los reversionados. Vos tenés un único objeto, que los planos son una consecuencia automática de ese modelo, o sea que vos cambiás el modelo y los planos se reversionan solos. Entonces, hay muchas ventajas en la cotidianeidad de cómo poder implementar y cómo poder llevar esto a la obra, que realmente lo hace. A ver, esto no lo inventamos nosotros, esto es lo que está pasando en el mundo, y yo estuve en septiembre del año pasado en Perú y también en Latinoamérica, digamos, es una realidad en Latinoamérica. ¿En cuántos proyectos los están implementando ustedes y con qué resultado en Rosario? Nosotros en Rosario actualmente, nosotros tenemos una desarrolladora inmobiliaria, hacemos edificios de propiedad horizontal, pero también tenemos otras obras de otras escalas, como casa, cuestiones comerciales. Nosotros hoy tenemos el estudio de arquitectura trabajando 100% con BIM, o sea, nosotros no trabajamos con otra metodología que no sea con esto. Nosotros llevamos más de 12 proyectos, edificios hechos, y para nosotros ya no existe otro modo de pensar que no sea utilizando esta herramienta. Pasa eso, llega un momento dado que es como, pasa a ser unos lentes que es muy difícil de sacártelos. Y lo que nos está pasando, por ejemplo, es que es muy importante que la cadena se empiece a alinear, porque si solamente lo hacemos nosotros encapsulados en el estudio de arquitectura, por ejemplo, también se denomina lo que puede ser un falso BIM, porque no tenés a toda la cadena integrada. Entonces, el desarrollo y el desafío que tenemos ahora es de empezar a capacitar. Por ejemplo, ahora tenemos un programa de capacitación con una de las empresas constructoras que trabaja con nosotros para poder integrarlos al modelo y poder empezar a interactuar realmente. Lo mismo estamos haciendo con el estudio de los ingenieros calculistas. Entonces, ahí empezás realmente a sacarle el jugo digamos, a las bondades que te puede dar la herramienta.